Fino TV. Televisión a otro nivel. Hilando Fino TV. Televisión a otro nivel. Saludos República Dominicana, saludo a la comunidad internacional. Yo soy Salvador Holguín con una entrega más de su programa Lo que otros callan. Por este escenario nacional e internacional desfilan grandes figuras y personalidades del ámbito político, económico, social, cultural, religioso y empresarial. En esta ocasión le corresponde a un líder de la sociedad civil, Julio César de la Rosa, quien es el director de ADOCO, entidad que se ha pasado años aquí en la República Dominicana combatiendo y luchando por la transparencia y en contra de la corrupción. Saludo líder, bienvenido, contento de recibirlo. Gracias, con esas palabras que vienen de ti, pues uno se siente más que halagado, pero es la verdad, comprometido. Así es. De verdad, un placer compartir contigo y ver el progreso que se viene experimentando como resultado del trabajo tesonero, que es lo que finalmente a nosotros nos queda. Pero mire la hora que estamos aquí en vivo. Así es. ¿Usted me encontró en la oficina trabajando? Sí, se trabaja, yo sé que 16 a 18 horas. Así es. Eso me consta, sí, es así. A veces son las 1 y las 2 de la mañana y yo estoy trabajando. Y ya a las 8 o las 7 estoy de pie. Ahí es que algunos dicen, pero a Salvador ha tenido suerte. Entonces yo le aplico algo que me dijo don Pepín en una ocasión, cuando me decían eso, yo le decía, no, el problema es que la suerte pasa a las 5 de la mañana y yo a las 4 ya estoy levantado. Está levantado. Por si acaso, no vaya y pase la suerte y me deje. ¿Entiendes? Sí, eso es. Don Pepín es tremendo. Mira, Julio César, vamos a pasar revista a los temas y escándalos de corrupción, los casos que se están llevando a los tribunales actualmente, como por ejemplo, hasta lo que va del caso Odebrecht. ¿Cómo tú lo calificas? ¿Entiende que ha sido bien llevado, que el expediente fue bien instrumentado, o realmente, como dice doña Miriam, que se iba a caer al final porque se preparó un expediente donde tenía muchas lagunas y pifia? ¿Cuál es tu opinión con relación al caso de Odebrecht? Cuando se produce el estallido, que no fue en la República Dominicana, sino en los Estados Unidos, así es, por la vinculación de la empresa que iba a participar del sistema de bolsa de valores, y que Estados Unidos es muy está siempre a la defensiva cuando se trata de su sistema. Y muy vigilante. Efectivamente. Y da como resultado en el proceso, porque ellos, cuando se va a iniciar, ellos nos dicen, no me importa lo que haya pasado. Ahora, debes sincerizarte y decirnos si en alguna ocasión ustedes participaron de alguna actividad de soborno. Y ahí es que sale a relucir todos los países de la región que habían sido parte de un entramado donde no solamente la empresa Odebrecht había participado, sino otras empresas, Andrade Gutiérrez, Quero Galbao, AOETS, en fin. Y es cuando se da a conocer que la República Dominicana salió agraciada con 92 millones de dólares. Así es. En ese orden, nosotros, con otros casos que se han dado en la región, no en la República Dominicana, de que estos casos solamente pueden tener un fin feliz con una negociación como lo plantean los propios Estados Unidos, que dicho sea de paso, negociaron con Odebrecht a partir de contratos que la empresa tenía y que sigue todavía desarrollando, como la construcción y ampliación del aeropuerto de Miami. Y nosotros éramos de opinión de que debía plantearse una negociación y en ese orden poder obtener las informaciones que pudieran, por lo complejo del caso, de que se trataba
de personas políticas que habían pasado y que estaban en la administración. Pues se produce la negociación bajo la figura jurídica de la delación premiada. Sin embargo, cuando se inicia este proceso, algo que nosotros vimos como algo innecesario fue el aparataje que se montó para apresar a personas que en esas semanas antes habían acudido de manera voluntaria a petición del Procurador General de la República. No veía por qué había que montar un aparataje para su apresamiento. Lo interpretamos como una respuesta a lo que venía siendo una demanda de toda la sociedad del fin de la impunidad. Cuando se conoce la medida de coerción y que esta es recurrida ante la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la Procuradora General de la República, hoy, que a la sazón era presidenta de la Sala Penal, dijo: si es con esto, ustedes no tienen caso. Esto pues nosotros advertimos que viniendo de la magistrada Miriam Germán debía ponérsele atención. Pues ahí es que se da todo un movimiento de visita tanto a Perú como al propio Brasil buscando estas informaciones. En conclusión, vemos que cuando ya se está conociendo el fondo de este caso, pues resulta que los delatores que se habían comprometido traer vinieron, pero que no surtieron el efecto esperado. Ay, papá. Lo que significa que el caso, particularmente a mí me preocupa, porque nosotros habíamos planteado de que esto iba a sentar el precedente del antes y después de la lucha contra la corrupción. En la República Dominicana. En la República Dominicana, porque ¿qué ocurre? La persecución de la corrupción y sobre todo poder tener una sentencia que se pueda exhibir, eso va a surtir un efecto disuasivo en los funcionarios que manejan la cosa pública. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de la lucha contra la corrupción y de la persecución de la corrupción? De que no hay una sola sentencia firme que pueda exhibirse. Entonces, ¿qué ocurre? Que el funcionario dice, pero yo puedo llevarme lo que administro y finalmente me va a dar para pagar abogados, me van a condenar tal vez a 5 o 10 años, aplico para la condicional a los 5 y ya voy a disfrutarme mi dinero. Por eso la importancia de la ley de extinción de dominio, por ejemplo. Entonces, para ya concluir con tu primera interrogante, del caso de Brecht, yo particularmente no tengo muchas esperanzas en que esto pueda tener un final feliz. Y no por las autoridades del Ministerio Público que lo han llevado y que lo están llevando. Sino como fue instrumentado. Han hecho todo el esfuerzo, sino como fue instrumentado. Y lamentablemente, el ver que luego de iniciarse el proceso, es que se le solicita a la Cámara de Cuentas que realice auditorías a obras como una que tú conoces por la región, como el acueducto de la línea noroeste. Ya después de 20 años, la inclemencia del tiempo le ha pegado los documentos que pudieran ser aportados para una auditoría. No hay forma de tú tener un resultado que pueda ser utilizado en un tribunal. Y por ello es la importancia de que la Cámara de Cuentas vaya realizando las auditorías conforme se vaya produciendo el gasto. Y es precisamente lo que de lo que hemos adolecido, de un seguimiento sistemático al gasto, que es lo que va a permitir que el Ministerio Público pueda tener instrumentos, herramientas para perseguir la corrupción y conseguir las sanciones. Y por ello yo creo que no, que lamentablemente no se va a tener un... Según tu experiencia, porque ha llevado muchos casos, tanto de denuncia como jurista también que eres, desde tu punto de vista, ¿cree que fue algo casuístico o realmente las manos poderosas y que no quería que se llegara hasta las últimas consecuencias en el caso de Odebrecht pudieron manejar el caso de esa manera para que finalmente se caiga? Hay una realidad, y es que
Cuando se trata de actos de casos de corrupción, de lavado de activos, de narcotráfico, eso no deja factura. Entonces depende mucho de la delación. No hay un solo caso y por eso los Estados Unidos llevan la voz cantante. Exacto. Sobre la base de negociar. Es justicia negociada. Probablemente no se haya negociado de manera efectiva como para tener las documentaciones que pudieran hacer valer las pruebas que finalmente iban a ser tomadas en cuenta por el tribunal para aplicar la sanción. Puede también estar lo intencional de que se haya hecho adrede con el objetivo de beneficiar a alguien. Exacto. O beneficiar a los que estaban involucrados. Y por ello, el beneficio de la duda no se le puede dar como que fue los inocentes de haber instrumentado un expediente por la falta de documentos o de colaboración y no que fuera el otro. Y por eso uno mantiene su reserva. Yeah. Y sobre todo cuando se trata de personas que de una forma u otra tienen un interés político más allá del el jurídico, como es el caso. ¿No te llamó poderosamente la atención la selectividad del proceso, instrumentación y sometimiento a la justicia del caso de Odebrecht? Evidentemente, ahí no estaban todos lo que son. Ni están todos lo que, ¿cómo que dice? Ni está, no están todos lo que son, ni están todos lo, ni son todos los que están. Exactamente. Evidentemente que faltó gente ahí. ¿Fueron selectivos? Sí, sí. ¿Protegieron claro que personas y incluyeron otras que nada tenían que ver, que fueron utilizados de chivo expiatorio? Así es. Sin duda de que fue un caso muy atropellado. Y si se hubiese hecho una investigación realmente con el interés de sentar el precedente, creo que se hubiesen incluido otras gentes y se hubiesen excluido otras personas. Y también, por lo accidentado del proceso, hubo casos donde se verificó que se habían hecho omisiones que debieron estar, y ya eso invalidaba el proceso. Lo que pasó, por ejemplo, con Roberto Rodríguez, que le imputaron un depósito de 50 millones de pesos cuando era de 50,000 pesos. Diablo. Ya en cualquier país, el hecho del Ministerio Público haber incurrido en una falta de esa naturaleza, ya eso lo inhabilitaba como para perseguir a esa persona. Y como una forma de resarcir el error, lo que hace es excluirse a esa persona. Yo, por ejemplo, vi en Chile un caso, en una práctica de cuando iba a entrar el Código Procesal Penal, de que un imputado, la esposa, hay un parámetro, una línea donde no puede llegar ante el juez esposado, porque debe llegar en libertad libre. Exacto. Y la llave de la esposa le falló, no podía, entonces ya iba, porque allí aplican la celeridad del caso, el juez sin conocer la causa por la cual se le iba a solicitar medida de coerción, ordenó la libertad pura y simple del por ese hecho. Por ese hecho, porque el juez sintió que se le faltó a la solemnidad de ese precepto que debe llegar libre, sin ningún tipo de impedimento ante él. Ya. Entonces, tú entiendes que ha habido complicidad, y te lo digo porque tanto por lo que dijo Miriam, más lo que escuchándote a ti y lo que hemos visto del proceso en el caso de Odebrecht. Además, agreguémosle a eso que en otros países sí ha habido sanciones y condenas ejemplarizadoras, más sin embargo aquí no ha habido forma. ¿Entiendes tú que pudo haber complicidad y también asociación de malhechores, corrupción en cuanto a la forma que se ha llevado y cómo se seleccionó lo que se van a acusar y lo que se van a apresar? Mira, decir que hubo complicidad, yo sí puedo atribuir negligencia. Negligencia. Es una forma de darle el beneficio de la duda, sobre todo cuando no se tiene elemento de pruebas como para uno afirmar el que pudo haber producido
pudo haberse producido una asociación de malhechores o cualquiera de estas figuras, sino confabulación que sí, y complicidad. Yo lo identifico como negligencia, porque debemos recordar que los que están litigando el proceso estuvieron en esa oportunidad y pudieron haber advertido cualquier falla que más adelante, como en efecto se está viendo, pudiera afectar el caso. Yo entiendo que pudo haber negligencia o lo más común que se da en este caso, voluntad política de realmente instrumentar un expediente. Y mira, el caso de Odebrecht, que dicho sea de paso, a diferencia de Brasil, no ha sido un caso que en la región, particularmente en Colombia, Perú y Ecuador, que fue donde se iniciaron procesos, en Perú es donde más efecto ha causado, que conllevó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, la salida de Toledo, de Alejandro Toledo, el apresamiento de Ollanta Humala y la muerte de Alan García, que se suicidó en medio del proceso, y la propia candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, que también fue vinculada. Y en Colombia llevó también el suicidio de un fiscal que formaba parte de la investigación. Hay algunos imputados, pero los casos en todas partes están en la misma dinámica de empantanamiento. Exacto. Con poca solución, y es por lo complejo, es que el tema de la corrupción es muy compleja y a veces uno hace algunos planteamientos sobre lo que debe ser el blindar los procesos de vigilancia, de control, y por eso la importancia de que finalmente se pueda alcanzar un ministerio público realmente independiente. En el caso de que el presidente de la República habla de la justicia independiente, del Ministerio Público Independiente, me consta que él tiene la voluntad. Ahora, pero eso comprende otros estamentos, como incluirlo en la Constitución, y él lo anunció en la entrevista reciente, de que se promovería una modificación de la Constitución para que el Ministerio Público sea realmente independiente, su designación, y que tenga los recursos necesarios. Entonces, en la medida que podamos avanzar en ese orden, pues nos vamos a ahorrar el tener que acudir a situaciones como las que actualmente estamos viendo. Ya un caso con mucha falencia, probablemente venga una sanción porque alguna respuesta hay que dar, pero en la medida que se vaya conociendo en apelación, en revisión y finalmente en el constitucional, se podría llegar a una conclusión nada deseada como referencia. Según los niveles de información que manejas, porque está metido en el tema, ¿cree que el caso Odebrecht alcanzaría al expresidente Leonel Fernández, al expresidente Danilo Medina y al expresidente Hipólito Mejía? No, creo que no, si no se hizo en principio, y hay que hacer la salvedad de que el tema de los presidentes, por la forma que se maneja el Estado, los presidentes no te firman cheque, hay órdenes que se canalizan vía las instituciones de manera escrita, las que sí dejan algún rastro, pero hay muchas de las actuaciones que hacen los funcionarios que los presidentes no tienen ninguna responsabilidad. Y cuando Hipólito Mejía de manera jocosa dijo que aquí los expresidentes no caen presos, algunos lo interpretaron como una falta de aplicación de la norma por parte del presidente, pero obedece precisamente a que las funciones del Ejecutivo descansan en sus auxiliares, que son los ministros. Entonces, naturalmente, se le puede imputar a un presidente inobservancia, pero eso no podría, bajo ninguna circunstancia, imputársele como una falta penal. Claro. Y por eso se hace complejo que, a menos que no se pueda demostrar de que recibió dinero durante la campaña, que es por lo que se han imputado presidentes, en el caso de Samper en Colombia, en el caso de Lula, que inclusive ya se ha determinado que fue un caso montado para afectar su posibilidad. Para sacarlo de la carrera política. Efectivamente, que pudiera revertirse ahora.
Entonces yo en eso soy cauto, porque decir que un expresidente debe ser procesado cuando no se tienen los elementos que pudieran hacerse valer como para imputarle y demostrarle esa falta o ese ilícito penal, pues sería algo aventurero. Y por eso sí creo que los responsables de manejar recursos y que no tengan cómo demostrar que la riqueza que exhiben se corresponden con sus actividades empresariales y que su única actividad ha sido ser funcionario público, sí pudiera imputársele el lavado de activos e enriquecimiento ilícito. Y por eso la importancia de que en el Código Penal el tema de la corrupción sea tipificado como es, no como se colocó en el proyecto de código, que se tipificó como un delito penal, la corrupción, con pena de 1 a 3 años, cuando la corrupción es un concierto de delitos. Exactamente. Y así nosotros lo expusimos en la comisión que está conociendo el código, de que no pueden poner quien cometa actos de corrupción será sancionado de 1 a 3 años. No, es que la corrupción no es un delito, es un concierto de delitos que se derivan varios delitos que sí van a tener efecto el poder aplicarlo. ¿Y al ex procurador Jean Alain Rodríguez lo tocaría, lo alcanzaría el proceso? Ya eso estaría en manos de la actual Procuradora General de la República de encontrar algunas evidencias que pudieran demostrar o vincularlo a que no procedió conforme lo que establece la ley, el propio estatuto del Ministerio Público, y si entiende que hay algún tipo de participación, pues puede imputarlo. Aquí nadie está libre de ser procesado. A diferencia de los dos expresidentes de la República, Leonel Fernández e Hipólito Mejía, en el caso de Danilo Medina es muy especial con relación a Odebrecht. Primero, desde que va, cuando es presidente electo, a Brasil, a reunirse con ellos allá y a coordinar las inversiones que van a hacer aquí. Luego viene Lula da Silva, se lo trae a Palacio, a Marcelo y a todos, y el mismo presidente de Brasil, Lula da Silva, y él anuncian obras importantes, inversiones importantes, pero no se queda ahí. Punta Catalina, es Danilo que directamente negocia y dirige en la construcción, la inversión y la negociación de Punta Catalina. Entonces, aquí tenemos un presidente que está, o estuvo, dirigiendo directamente, despachando directamente con Odebrecht y sus ejecutivos, que hoy están presos algunos y otros procesados en los tribunales internacionales. Entonces, en el caso de Danilo Medina, ¿tú crees que pueda ser citado, convocado, sometido por el caso de Odebrecht y Punta Catalina? Mira, el caso de Punta Catalina es un caso cuya complejidad quedó de lado cuando se designa una comisión. Una comisión que rindió un informe, inclusive indicando dónde estaban las debilidades, de que si esta había sido el resultado de un proceso sobrevaluado. Y la comisión dijo que no. Entonces, no se conoce hasta el momento que pueda surgir algún tipo de acusación de que haya sido sobrevaluada, que es lo que pudiera, de una forma u otra, arrastrar a los responsables de la construcción. Pero el hecho de que el presidente de la República entonces haya promovido la inversión o que una empresa, como en el caso de Brecht, financiara o construyera esta obra, pues evidentemente que eso no tiene un ilícito penal. O sea, el hecho de hacer la diligencia propia de un presidente de la República que procura la construcción de una obra. Ahora, si esa obra, como tengo entendido, se le va a realizar una auditoría o se le han realizado algunas auditorías, se está esperando un informe técnico. Si esa auditoría encontrase alguna anomalía, alguna irregularidad, pues los responsables de la construcción de la obra, pues evidentemente pueden ser procesados. Ok. Entonces, esa negociación directa de Danilo con Odebrecht, en lo absoluto. ¿Y se demuestra que hubo algún tipo de soborno o algún tipo de negociación? Habría que demostrarlo. A todo el que se le demuestre participación de un ilícito penal debe ser procesado. Pero en este caso, mira qué pasa. Con el tema de los presidentes, yo en eso trato de no caer en la especulación ni en lo sentimental.
Y lo hice tanto en el gobierno de Hipólito Mejía, que se descubrieron casos que finalmente fueron a la justicia, el caso del Plan Renove, los responsables fueron procesados, inclusive exministro administrativo, cuando el presidente Leonel Fernández se le correspondió, también fueron procesados exministros, contralores, en el caso de Diandino, de Simón Lizardo, de Jaibanjó, fueron procesados. Y en el caso del presidente Danilo Medina, pues actualmente se están conociendo casos donde personas que formaron parte de su gobierno también han sido procesados. Yo particularmente entiendo que todo aquel contra quien se tenga alguna evidencia que pueda hacerse valer en un proceso debe ser investigado, pero no especular por un caso referencial deba ser llamado a la justicia, y por eso descarté de que tanto Hipólito Mejía, Leonel Fernández como Danilo Medina puedan ser parte del proceso de Odebrecht, primero porque ya transcurrió todas las etapas del proceso, medida de coerción, audiencia preliminar y juicio de fondo, y en ninguna de esas etapas se incluyeron a esta persona, y por eso yo descarto que puedan ser parte de este proceso. Pero en el caso de Punta Catalina, quiero insistir porque usted es un jurista muy experimentado, yo apenas estudié leyes, así que, pero domino lo esencial del derecho. Usted como jurista sabe muy bien que una comisión no está por encima de la Constitución, por encima de la ley, ni ningún reglamento, porque fue una comisión que se designó sin ningún aval jurídico, ni ninguno de ellos tenía la autoridad legalmente constituida conforme a la Constitución y la ley para ellos representarnos a nosotros. Ni eran procuradores, ni eran fiscales, ni eran jueces, ni era nada. Simplemente un presidente hábil y perverso como Danilo Medina lo designa ahí para que les resuelvan su problema y su crisis. Es decir, esa comisión a mí no me representó, y hay amigos míos ahí, pero no me representó porque ellos no son elegidos, ni designados, ni por el Senado, ni por la Cámara de Diputados, sí, pero ni por el pueblo. Fue a propósito del cuestionamiento que se hizo. Exacto. Entonces, habría que esperar que un informe del órgano, en este caso la Cámara de Cuentas, muy bien, que es la que tiene calidad constitucional para realizar las experticias que puedan hacerse valer en justicia. Si una auditoría de la Cámara de Cuentas establece que hubo irregularidades y esa auditoría identifica de dónde provienen, entonces puede el Ministerio Público realizar cualquier investigación proceso, y sometimiento a la justicia. Efectivamente, claro. Pero tendría que darse eso, porque cuando te hablo de la comisión, particularmente en el caso nuestro, uno puede advertir que hubo irregularidad en una obra que se haya construido. Sin embargo, si no hay un elemento al cual se pueda acudir como para tú hacerlo valer en justicia, pues evidentemente que tú, aunque tú entiendas que hubo la irregularidad, pero si no hay algo que lo pueda demostrar, pues tú tienes que darlo por un hecho de que no hay. Así es. Entonces, eso evidentemente que todos estos cuestionamientos, de una forma u otra, esta comisión pues le dio respuesta. Y por eso yo particularmente no me aventuro a sindicar de que hubo tal irregularidad, porque eso tenemos que esperar que se concluya la auditoría si fue sobrevaluada, porque han habido muchos cuestionamientos en términos de que una planta similar pudo haber costado menos, porque ya en otro país costó menos, y todo ese tipo de cosas. Y particularmente yo le doy aquiescencia a los resultados de esta comisión por las personas que estaban involucradas y sobre todo por las recomendaciones que ellos hicieron. Porque hicieron recomendaciones, entre ellos una auditoría técnica. Exacto, que es lo que procede ahora. Efectivamente. Así es. Usted tiene que saber que aquí vamos a decir lo que otros callan. Claro. Después de esta pausa, vamos a entrar al pulpo. No sé si... Al océano. Sí. Vamos a hacer una mariscada en esta entrevista, ¿le parece bien? Claro, excelente. Vamos a hablar de pulpo, vamos a hablar de caracol, vamos a hablar de todo, porque la verdad es... No del océano. Del océano completo. En general. Así es. Estoy conversando con Julio César de la Rosa,
quien es el director de ADOCO, institución que se dedica a luchar contra la corrupción y a procurar transparencia y honestidad en el manejo de los recursos del Estado. Después de la pausa, continuamos con esta interesante entrevista. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano, identificándonos con sus más importantes iniciativas, para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. La era de la televisión moderna ha iniciado con la mejor calidad y tiene un nombre. Inandino TV. Televisión a otro nivel. Tecnología 4K. Convencidos en que la tecnología e información son garantías de éxito y desarrollo de las personas en la era digital, la Fundación Salvador Holguín trae totalmente gratis a tu provincia de Jabón los cursos de informática e inglés para ponerte acorde con los tiempos y garantizar la capacitación y profesionalidad de sus compueblanos. Ya están abiertas las inscripciones. Llama ahora mismo al 849-457-4226. Fundación Salvador Holguín. Tecnología a tu alcance. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. Si quieres tener un hogar para que tus hijos sean felices, lo puedes tener. El Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz del Gobierno Dominicano te dará amplias facilidades para que puedas adquirir tu primera vivienda con los recursos que tienes. Infórmate y regístrate en www.familiafeliz.gov.do. Tener la vivienda que soñaste se puede. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. Continuamos con esta interesante entrevista que le estamos realizando al director general de ADOCO, Julio César de la Rosa. Con él estamos hablando y pasando revista a los casos más importantes de los últimos meses en la República Dominicana y los últimos años también. Caso Onza, vamos para allá un momento, ya vimos a Odebrecht, ahora entramos a el pulpo o el océano completo, como dice Julio César, y la verdad que en este caso me gustaría profundizar un poquito más. ¿Qué opinión tiene Julio César? ¿Está de acuerdo con el proceso que se ha llevado del caso Pulpo que involucra
a 2 hermanos del expresidente Danilo Medina y un entramado societario, como así lo ha planteado el Ministerio Público. ¿Cuál es su opinión y qué le parece de este caso del Pulpo? Mira, estos son de los casos penosos. Penoso. Y creo que debe mandar una señal a la clase política en sentido general, sobre todo aquellos que tienen vocación de ser presidente de la República. Y cuando digo que es penoso, es porque quienes van a la administración pública deben cuidarse de cuál es la participación de sus familiares. Y esto yo lo tomo a colación a partir de experiencias propias. En una oportunidad a mí me tocó ser administrador judicial de una de las empresas intervenidas del Banco Baninter. La persona de mayor confianza mío, de toda la vida, coincidencialmente tiene mis 2 apellidos y no somos familia. Wow. Y yo me abstuve de nombrarlo a él, que lo necesitaba, porque tenía los 2 apellidos y algo que se puede verificar con el acta de nacimiento al ver que sus padres no son los míos. Exactamente. Pero en lo que eso llega, para la opinión pública y la percepción, tengo a un hermano metido con usted en la institución. Conmigo en la institución. Así es. Nepotismo se llama eso. Efectivamente. Entonces, yo creo que esta experiencia, porque yo particularmente, yo preferiría verme en una dificultad y no ver a uno de mi familia. Porque yo entiendo que tengo la fortaleza, la destreza, como de soportar los golpes, pero no mis descendientes. Exacto. Entonces, esto es algo que realmente es preocupante, porque la situación de los imputados en el caso Antipulpo, que es el primero del Océano, pues evidentemente que la participación de dos hermanos del expresidente, pues algo que le da otra connotación. Y sobre todo que uno de ellos, sin ser funcionario, pues tenía un activismo que no era un secreto para nadie. O sea, aquí todo el mundo sabía que Alexis Medina tenía influencia para obtener contratos, obras en instituciones públicas. Entonces, exacto, eso es algo que en ocasiones causaba un malestar en personas que se veían desplazados por esa práctica. Entonces yo creo que desde que se inicia este proceso, precisamente como resultado de una investigación por las reiteradas denuncias que se venían haciendo y ya la formalización de esta denuncia, que finalmente es la que toma el Ministerio Público para iniciar este proceso. Creo que con lo que se ha puesto en evidencia, pues sin duda deberá tener una sanción que pueda servir de ejemplo para el futuro. Exacto. Porque a todo esto, cuando uno procura que haya cese de la impunidad, de que se aplique la sanción, es que el que está en la administración sepa que eso le puede pasar, porque el efecto de la pena precisamente no es solamente sancionar al que transgredió la norma, sino que esto sirva de prevención, de un disuasivo. Entonces yo creo que este caso, a partir de lo que es este Ministerio Público, que no depende de un partido, en el caso de la Procuradora General de la República, y que en el caso de Jenny Berenice, que tiene la responsabilidad de la persecución del Ministerio Público de carrera, y que de una forma u otra su valoración como una fiscal que ha llevado casos que han sido de una forma u otra referente, pues creo que se puede tener la confianza de poder construir un caso con la suficiente herramienta que pueda obtenerse una sanción que sirva de ejemplo para las futuras generaciones, porque reitero que deben los futuros gobernantes
cuidarse de que esta cosa se produzca. Así es. Entonces, el hecho de que hayan dos hermanos del expresidente Danilo Medina implicado le da una ramificación de Estado a este crimen organizado, como se ha tipificado el tema Pulpo. Bueno, las penas son personales y reitero en lo que te dije ahorita, el hecho de que estén los hermanos, evidentemente que tendrán ellos que responder cada uno por los actos que se le imputen, y por eso creo que ver el desarrollo de este caso que finalmente puede de una forma efectiva llegar a su final. Estamos hablando que se inicia a partir de esta investigación y que se tiene de una forma sistemática ya elementos que pueden hacerse valer, y creo que en la audiencia preliminar, que es lo que sigue al conocimiento de la medida de coerción que le impusieron en el caso de Alexis, prisión preventiva, y en el caso de la hermana le impusieron como medida de coerción prisión domiciliaria. Yo creo que lo más importante de esto es que se pueda determinar el grado de participación de los imputados, porque de lo que debe cuidarse el Ministerio Público es de imputar cargos a personas que no tenga cómo demostrarlo, y que finalmente los casos se caigan en la jurisdicción de juicio, que es lo que profundiza la percepción de que la corrupción no tiene sanción en la República Dominicana. Y por eso la recomendación nuestra es que el Ministerio Público debería sentar sus investigaciones en las pruebas que pueda tener a mano y que puedan hacer valer, que es lo que los Estados Unidos suelen hacer. Claro. Los Estados Unidos dan seguimiento, investigan, inclusive cuando apresan es para pasar al juicio de fondo, y por eso vemos la celeridad de los casos. En algunos casos nosotros no somos partidarios de que personas que reúnan las condiciones como para esperar el juicio en libertad sean apresados, les sea impuesto como medida de coerción la prisión, porque pudiera resultar una pena anticipada, y sobre todo de que esto obedece como una respuesta a la pedida, a la exigencia, demanda de sangre por parte de una población insatisfecha por la reiterada impunidad que se da alrededor de los casos de corrupción. Y por eso creo que debe actuarse con ese comedimiento de que si no se tienen los elementos que puedan conducir a una sanción, es preferible que se deje eso quieto. Y creo que van en esa tónica. Porque recordemos que parte de ese mismo proceso de investigación se allanó la casa de un exdirector de una de las sedes de EDENORTE. Al parecer hay vinculación con Alexis Medina, pero no tienen los elementos suficientes como para imputarle a ese director de EDENORTE. Entonces, eso de una forma u otra manda una señal positiva de que estas investigaciones se están llevando conforme lo que establece el librito, el debido proceso, y sobre todo de que si usted no tiene los elementos que pueda hacer valer, que pueda demostrar, pues mejor deje eso así y prosiga la investigación. ¿Tú estás de acuerdo con la posición de Danilo Medina cuando dice que en esta mafia que dirigía a su hermano Alexis Medina, denominada El Pulpo, Danilo no tenía conocimiento y no sabía que Alexis estaba acabando en el Estado Dominicano? Yo le doy el beneficio de la duda, porque si él dice que no sabía, ¿pero te estás riendo? ¿Qué puedo hacer? ¿Te estás riendo? ¿Qué significa eso? Tipifíqueme esa posición de Danilo. No, eso es una manifestación, evidentemente, que hay que darle el beneficio de la duda. Se dicen tantas cosas, es probable que uno sepa más que el presidente, que es el hombre más informado. Pero evidentemente que
todo lo que hacía su hermano era de conocimiento público, porque si uno lo sabía, ¿cómo no lo iba a saber el presidente? Además, Alexis Medina usaba el nombre de Danilo para aquellos funcionarios que no le querían prestar atención y hasta se lo llamaba de Palacio y ella va, Alexis, recíbemelo y resuélvele. Eso yo no puedo decir. Yo sí, porque yo tengo la... Usted es más informado que yo. Entonces, la verdad que Danilo ha sorprendido al país. El hombre más informado de la nación, un presidente, resulta ser que según él no sabía lo que estaba pasando. Muchas ocupaciones tiene el presidente. Ah. Claro. ¿Y cómo usted califica este caso del Pulpo? No, yo creo que... Desde el punto de vista histórico de lucha contra la corrupción. No, evidentemente que sienta un precedente. ¿De entrada? De entrada, que esté un hermano de un presidente involucrado, una hermana. Naturalmente... Y varios funcionarios, exfuncionarios. Efectivamente, habría que esperar el resultado final de que esto llegue a juicio de fondo y se pueda dilucidar y se pueda demostrar y se pueda aplicar una sanción. Porque a todo esto, y en lo que yo me detengo, es que deben haber sanciones que sirvan de referente. Y por eso debe aumentarse la pena, debe establecerse el cúmulo de pena. Y mi preocupación con el tema de las 3 causales es que haga sucumbir nuevamente el Código Penal. Porque el Código Penal no es solamente eso, sino el tema de la corrupción. Para que nosotros no sigamos apareciendo en los índices más bajos como los países donde hay mayor corrupción, porque eso tiene una consecuencia. Creo que hay que procurar una condena firme. Dado a que hay una gran parte de jueces que lo puso Danilo Medina, porque lo que puso Leonel Fernández, obvio que no van a estar a favor de Danilo, pero Danilo convocó al Consejo Nacional de la Magistratura. Danilo cambió jueces en el Constitucional, Danilo cambió jueces en el Superior Electoral, Danilo puso jueces en el Administrativo. Sí, porque era el que le correspondía, era el presidente. Y Danilo puso jueces en la Suprema Corte de Justicia, peledeísta. ¿Tú crees que dado a esos tentáculos de poder jurídico que le queda a Danilo en el Poder Judicial, en la justicia dominicana, se pueda llegar hasta las últimas consecuencias en los casos de corrupción de su gobierno? Mira, la justicia es un sistema y no se puede dudar que en todos los estamentos judiciales, de una forma u otra, llega el brazo político, porque son designados por un cuerpo político. Todo el que está en el Consejo Nacional de la Magistratura es político. Por eso hay una combinación de la propia oposición, porque va a la segunda mayoría en las 2 cámaras. Sin embargo, yo particularmente, y por eso no rechazo que personas que provengan de un partido político se le impida ser parte de una alta corte, porque yo creo que hay personas que saben deslindar su simpatía con la responsabilidad que tienen. Y que también tienen solvencia moral. Efectivamente, entonces ocurre que algunos se llevan la sorpresa que creen contar con alguien porque lo designaron, sin embargo, reciben la sanción sobre la base de la aplicación de la ley de ese que creían que no la iban a recibir. Y por eso yo confío en que todo aquel que tenga niveles de responsabilidad en la comisión de actos de corrupción reciba su sanción, aun sea persona por la cual yo sienta aprecio. Porque cada quien es dueño de sus actos. Yo puedo ser amigo de muchos. Yo puedo ser amigo de una persona que ha sido imputada, pero no de sus actos. Entonces yo creo que eso hay que deslindarlo, pero tiene que deslindarlo también hasta los partidos. Una persona allegada se ve involucrada en una situación, tú le puedes brindar el apoyo perfecto, pero tú no te puedes enterrar con él. Porque a nadie se manda a cometer un ilícito. Esa persona lo hizo de manera consciente porque es un mayor de edad. Entonces, el tema de la corrupción, Holguín, es algo que tiene una repercusión a todos los niveles, en la seguridad, en la educación, en la salud, en la vivienda, en el empleo. Y yo creo que es hora de que se le ponga a costo.
Yo creo que sí, que llegó el momento. Porque el país no soporta más. No es posible que tú veas a una persona que llega a la administración sin ninguna condiciones y por el hecho de ser funcionario, tú lo ves que ya está compitiendo con los empresarios. Exacto. Pero también se le debe poner freno a la corrupción privada, porque muchos de esos que se prestan para lavar el dinero que se lleva a la corrupción también deben ser procesados. Y creo que con los casos que se están dando, que se están ventilando, se va a producir eso, de que hay una alta gama de empresarios que forman parte de esos entramados y son los beneficiarios y se prestan a eso. Y por eso nosotros hicimos sugerencia de que la figura del testaferrato y prestanombre debe tipificarse como un delito. Exactamente. Y sancionarse. Efectivamente. ¿Para qué? Porque ¿qué ocurre? Hay una persona que participó, se condena al funcionario por la corrupción pública, pero al empresario lo más que se hace es despojarlo del bien que tuvo, pero se deja con los beneficios operando. Entonces, el tema de la corrupción, porque no puede seguir el derrotero que lleva. Y sobre todo deben establecerse sanciones firmes. Hay que ponerle un pare al tema de la corrupción. Totalmente. Pero de forma radical. Totalmente. No aguantamos más. Así es. Porque que tú ves, tú dices, pero ¿cuál va a ser el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos? ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿Entiendes? Entonces, cuando tú ves que funcionarios de los recién llegados te siguen el mismo esquema de lo que encontraron, entonces eso te preocupa más. Así es. Entonces, por eso creo que debe haber una consonancia de la voluntad del presidente de la República con los funcionarios, porque él tiene la voluntad, el interés. Sin embargo, hay otros que no están pensando igual. Así es. Entonces yo creo que debe haber uniformidad con el director de la orquesta. Y por eso, algunos que se preparen, porque van a tener que responder y deben ver el ejemplo que se está haciendo, porque no pueden pretender que lo que se está haciendo con los anteriores, con ellos no se va a hacer. Así es. Porque entonces el mensaje no se está mandando como debe. Y por eso la importancia de que estos casos sean ventilados y reciban la sanción. Y hay toda una sociedad, hay organizaciones que están vigilantes a que eso se produzca y por eso se le brinda el apoyo al Ministerio Público, se aboga porque el Ministerio Público reciba los recursos que necesita. En el caso de la Cámara de Cuentas, nosotros respaldamos que se pueda dotar a la Cámara de Cuentas de los recursos necesarios para realizar las auditorías a todas las instituciones conforme vayan gastando. ¿Tú crees que es posible que el 80%, que las instituciones que manejan el 80% del presupuesto no se auditan? Pero no se auditan los programas que manejan muchas instituciones. Nosotros desde el 2013, año por año, le venimos solicitando a la Cámara de Cuentas que audite programas específicos, el programa de compra de terrenos para escuela, por ejemplo, eso manejó miles de millones de pesos, eso no se sabe qué pasó ahí. El programa del INAVIE, del desayuno escolar. Pero ¿cómo nosotros, por qué solicitamos estas auditorías? Nosotros hacemos un ejercicio de cumplimiento de la ley 200-04 y encontramos que nos llama la atención en una ocasión, cuando Amarante Baré era ministro de Educación, que él se quejaba que cuando habían días feriados, de esos que no se pueden mover, hacían un puente, se extendía. Por ejemplo, el jueves Corpus llegaba, el viernes no iban los estudiantes. Cuando él hace ese planteamiento, nosotros hacemos el siguiente ejercicio. Le solicitamos al INAVIE una relación del pago por concepto de desayuno escolar, de lunes a viernes, exceptuando el jueves. Sí. Y resulta que el viernes se consumió lo mismo que el lunes, el martes y el miércoles.
y hubo un descenso de la asistencia el viernes porque hicieron puente. Entonces, no cuadran los números. No cuadran. Pero eso lo hacíamos de manera sistemática. Cuando en una oportunidad hubo, no recuerdo cuál día de estos que no se pueden mover, cayó a mitad de semana. Ocurre lo mismo. Entonces, uno observa eso, no tenemos los elementos como para ir a llevar a la Procuraduría un sometimiento, porque no tenemos la investigación del órgano que debe hacerla, en el caso de la Cámara de Cuentas, pero el Ministerio Público puede solicitarlo. Así es. Entonces, esos programas no se auditan, el de las reparaciones, construcción de escuelas. En educación, para decirte que educación maneja el 16% del presupuesto, a partir del establecimiento del cumplimiento del 4% del PIB en educación, que es el 16% del presupuesto. Pero la Fuerza Armada nunca se ha auditado, la Policía Nacional no se ha auditado, Obras Públicas no se ha auditado, Salud Pública no se ha auditado. Entonces, ¿cómo construimos casos de corrupción? Sin embargo, secreto a voces que uno ve el aumento de estas fortunas. Así es. La declaración jurada de patrimonio, 4.000 y tantos funcionarios obligados que no la han presentado, ni de lo que salieron ni de lo que entraron. Entonces, esas son parte de las herramientas que se tienen legalmente para combatir y prevenir la corrupción, y no se cumplen. Entonces, creo que debe darse un movimiento tendente a que se respeten estas leyes. Y ya a partir de ahí podemos hablar de una lucha contra la corrupción efectiva. Mientras tanto, nosotros tenemos que esperar que se produzcan cambios cada 4 años. Cuando hay reelección, no tenemos para dónde coger, porque se queda el mismo gobierno, y donde se experimenta de una forma u otra un interés por la corrupción es cuando se produce un cambio. Del 2004, del 2012 y ahora del 2020. Así es. Pero albergamos las esperanzas de que con esta nueva Cámara de Cuentas no se sigan tapando la corrupción y las mafias que operaban en el gobierno anterior. Yo creo que finalmente se podrá contar con una Cámara de Cuentas, no una Cámara de Cuentos. Así es. Y soy cauto como para evaluarlo después que ejecuten, porque hemos tenido la amarga experiencia de ponderar a la llegada, pero no defraudan. Así es. Entonces, ya vamos a evaluar cuando se vea el resultado del trabajo realizado. Pero yo creo que está la intención. De hecho, mañana asistiré a una misa por el aniversario, invitado por ellos. Conozco a una de las integrantes, sé de su capacidad, formación y sobre todo idoneidad. Una mujer que a donde le ha correspondido ser auditora, es el grito por lo estricto que es mi compañera de universidad y sé cómo ella se maneja. Y por eso tengo la esperanza y la convicción de que se podrá hacer un trabajo realmente de mucha importancia. Y si todos tienen ese perfil y esa intención y compromiso, pues la cosa... No, y que la sociedad le va a pedir cuenta y tiene la esperanza cifrada ahí. Así es. Vamos a la segunda pausa. Cuando retornemos, entramos al caso Caracol. Es el coral. El coral, perdón. El pulpo, coral y caracol, sí. El caracol de la Cámara de Cuentas. Sí. Por ese como que está medio... Está medio lentón. El coral. Vámonos con el coral. El coral, el VIP. El VIP, y es el más reciente. Así es. Así que después de esta pausa continuamos analizando, Julio César fijando su posición con relación a los escándalos de corrupción en la República Dominicana. Hoy estamos haciendo un programa especial de tema de corrupción y lucha por la transparencia en la República Dominicana. Después de la pausa lo continuamos.
Es tiempo de la revolución comunicacional de Conexión Mundial, apoyada en la poderosa plataforma de redes Facebook Live, Twitter Live, Instagram Live, YouTube Live, sistemas de cables y satélite con alta calidad, fino y televisión a otro nivel de tecnología 4K. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Freezone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo siguen el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa. Las noticias como son. ¿Y a quién no le gusta temprano? Porque es que el que madruga, hasta Dios lo ayuda. Y es que dicen que el que pica adelante lleva ventaja. Y el que dio primero, dio dos veces. Y es que no hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión. Por eso siempre primero lo primero. ¿Tú quieres ganar tu harto por montón? Juega en la primera de Lotodón. Así mismo, trompo. La suerte no se deja para después. Yo la juego en la primera. Tu lotería a las 12 del mediodía es la primera. Sorteo diario por Digital 15 y Luna TV. Si quieres tener un hogar para que tus hijos sean felices, lo puedes tener. El Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz del Gobierno Dominicano te dará amplias facilidades para que puedas adquirir tu primera vivienda con los recursos que tienes. Infórmate y regístrate en www.familiafeliz.gov.do. Tener la vivienda que soñaste se puede. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Porque creemos en el desarrollo de los pueblos y su gente, la Fundación Salvador Holguín da apertura a los cursos técnicos de electricidad, plomería, electrónica, reparación y fabricación de inversores totalmente gratis. Tu aporte solo es asistir a recibir las enseñanzas de profesores especializados en el área. Ya no hay justificación. Si no eres profesional o no tienes una carrera técnica, esta es tu oportunidad. La Fundación Salvador Holguín te espera con las puertas abiertas en el Pino de Jabón. Inscríbete al 849-457-4226. Me siento tan agradecido que no tengo ni cómo pagar, porque si con la vida se hubiera pagado, la vida la hubiera dado, porque fui padre y madre, y lo que él estaba sufriendo,
yo lo sufría doble. Porque cuando él no dormía tampoco yo dormía. Y no tengo cómo pagarles después de Dios a Salvador y a los demás que hicieron la gestión. Muy bien me sentí de volver a mi casa con mi rodilla, ya se me salvó, que no me tuve que quitar. Qué bien, qué bien. Entonces, el responsable de todo eso fue Salvador Holguín. ¿Qué ustedes quieren decirle a Salvador Holguín? Que muchas gracias y también te le agradece mucho, que Dios siempre mantenga, que le dé larga vida y salud a ella, a su familia, y que Dios le bendiga siempre. Buenas tardes para todos los líderes de este maravilloso grupo de líderes comunitarios. Dándoles las gracias y la bienvenida a este joven que hoy le hemos hecho un gran trabajo entre todos. Y le damos las gracias a nuestro líder, Salvador Holguín, por habernos extendido las manos con este trabajo. Y le voy a decir algo, alguna gente que se pierde con la profesión de Salvador Holguín. Salvador Holguín es periodista y es investigador. Esa es profesión de él, no es médico, es periodista. Pero es un hombre que cuando hace un bien a una comunidad se siente feliz, lo cual tiene un grupo que también nos sentimos felices cuando hace el trabajo y nos ha dado la oportunidad de hacer nuestro liderazgo junto con él. El grupo de nosotros se llama los líderes democráticos de Dajabón, pero todos somos Salvador Holguín, así que Dajabón tiene un líder comunitario. No hay problema que se nos presente que no lo podamos resolver. Si por medicina o por médico o por dinero no se pierde una vida, Salvador Holguín no la deja perder, porque los líderes que estamos en el grupo tenemos la orden de Salvador Holguín: donde haya un problema, búsquelo, llame, que lo traigo y lo resuelvo. Así que Salvador, 1000 años de vida, que nadie lo dura, pero que Dios se lo dé, para que siga haciendo lo que usted sabe hacer. Así que, más nada. Continuamos con esta exclusiva e interesante entrevista que le estamos realizando al director de ADOCO, institución que se dedica a combatir, luchar contra la corrupción y garantizar la transparencia en el uso de los recursos del Estado en la República Dominicana. Vámonos para el caso Coral. Hemos visto ya, empezamos con Odebrecht, ya nos fuimos al Pulpo y del Pulpo pasamos entonces al Coral. Es decir, que sigue, ¿cómo que usted le llama? El océano. El océano Pacífico, Atlántico y de todo. Entonces, dado a que ya usted ha analizado, le ha dado seguimiento, ha manejado desde el punto de vista de la opinión y sus posiciones, Odebrecht, el Pulpo, y también ahora entramos al Caracol, o al Coral, mejor dicho, yo lo confundo, lo estoy confundiendo el Coral, el Caracol, perdón, Coral, ¿cómo es? Coral. El Coral. Entonces, el Coral, dése cuenta que la dirigía esta red, según el Ministerio Público, esta mafia, el hombre de la seguridad del presidente de la República, Danilo Medina, y una pastora que fungía de testaferra y lavadora. ¿Qué opinión tiene usted de este caso, que es el más reciente? Mira, vuelvo a lo anterior. Algo que es realmente preocupante, que debe servir para el futuro, de cómo una persona que evidentemente en términos militar se le confiere un poder, porque ¿de qué estamos hablando? Aquí tradicionalmente, de Balaguer para acá, los jefes del cuerpo de ayudante, como era que se le llamaba, y reitero, de Balaguer hacia acá, han tomado una preponderancia, que son los que tienen que ver con todo lo relacionado a los militares.
jefe de policía, jefe de los institutos castrenses, los jefes de los cuerpos especializados. Son los que saben. Claro. Entonces, el poder no se le puede concentrar ni se le puede delegar a nadie. Cuando Balaguer, y por eso hago la salvedad, Balaguer era el que más sabía. Balaguer en la mañana, antes de salir a Palacio, recibía al jefe de la policía, al jefe del DNI. Y al J2, al G2. A veces iba el ministro, iba uno de esos jefes, dependiendo, pero el día a día, DNI y policía. Que en Guachupita hubo un evento, le dieron una puñalada a todo eso se lo llevaban a Balaguer. ¿Qué ocurre? Cuando llega Leonel Fernández en el 96, en la policía, que iba el jefe a despachar con el presidente toda la mañana, ya el jefe de la policía que reunía antes a los jefes departamentales para recibir el insumo y llevarlo, en el gobierno de Leonel Fernández designan a un director de investigaciones criminales. Ya el jefe de la policía no se reunía con los jefes, con los directores departamentales, homicidio, falsificación, robo, servicios secretos, sino que ese general, que fue Pedro de Jesús Candelier, que lo instituyó, es quien despacha con los directores departamentales. Y en vez del jefe de la policía recibir ese insumo, lo recibía el director de investigación. O sea que ya las informaciones se va degradando. Sí. Entonces eso va concentrando poder. Entonces ya el jefe, ya Leonel no despachaba con, si no le mandaban un informe, en fin, entonces eso va concentrando el poder. Estamos hablando que los cuerpos especializados, CESA, CUSEP, CEFRON, el CC, que es el de seguridad portuaria, todos estos cuerpos tienen una particularidad, y es que los organismos de investigación o de seguridad son inauditables, manejan recursos para la seguridad y no te dan ni siquiera información si tú la solicitas. Entonces está el tema del especialismo, que una persona, un oficial sabe que al final se le va a contar el paso por esa institución o por ese cuerpo. Una distorsión totalmente, porque no debería ser así, en detrimento del Estado. Y ese policía, ese guardia, aunque no reciba el especialismo, le interesa estar ahí porque se le va a contabilizar al final de su retiro. Entonces eso es una práctica que lo ideal sería que se fuera hacia atrás, desde el origen, sí, para investigar todo lo que se ha hecho, porque esto no es exclusivo de esta gestión de Adán Cáceres, sino de los que le antecedieron también, pero al extremo de que salen de la posición y se continúa operando igual, porque eso es un entramado que debe profundizarse, porque mira que a la fecha hay algunos de estos cuerpos que no han sido tocados. Imagino que parte de la investigación, inclusive en el día de hoy hubo un operativo alrededor del caso que debe de una forma u otra también contemplar a esas instituciones que también están involucradas. Entonces es algo que realmente uno se pregunta, ¿cómo se puede producir una situación de esa naturaleza sin que los organismos de controles lo adviertan? Wow. Cuando digo organismo de controles es quien tiene el control previo, que es la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas, porque esos son recursos. Y por eso, cuando nosotros recomendamos que la Cámara de Cuentas debe dotársele de los recursos necesarios para que ellos puedan buscar el auxilio de firmas auditoras extranjeras especializadas, para que puedan intervenir en estas instituciones. No es lo mismo tú mandar un auditor
de la Cámara de Cuentas que vive en el mejoramiento social en el ensanche Luperón, que le pida a un coronel una relación de lo que ha manejado y que te le mande una patrulla en la noche a dar ronda en la casa. Ahora, si tú contratas una firma de Costa Rica, de Panamá, de Chile, de Venezuela, de Colombia, te van a mandar un auditor cada 15 días. Entonces, para eso tiene que haber voluntad. Pero eso uno lo expone a partir de la experiencia que se va acumulando en lo que son los entramados de corrupción. Porque es que es una práctica que el que llega la cubre porque se va a beneficiar de lo mismo. ¿Qué es lo que se está dando? Aquí hay funcionarios que lo escuchamos hacer denuncias en los primeros meses. ¿Se conoce de algún procedimiento, de alguna investigación alrededor de esa denuncia? No se han hecho porque han seguido la misma práctica. Todo lo que dio beneficio se ha quedado así. Contratos de publicidad, en el caso, por ejemplo, de turismo, en el caso de obras públicas, lo mismo, la misma práctica, los mismos contratos, los mismos suplidores. Se han extendido los contratos, se han hecho adendas de contratos que ya encontraron, de contratos que debieron inclusive dejarse sin efecto. ¿Qué explica que un hombre de la seguridad del Estado, el hombre que cuidaba la espalda, el frente, el lado de un presidente como Adán Cáceres Silvestre, está implicado, involucrado por dirigir una red de lavado y de testaferrato y corrupción, y que el presidente no se dio cuenta y que el presidente no pudo prevenir esto y que el presidente no lo pudo detener? Sí, en esta Danilo no puede decir que no sabía. No, mira qué pasa, Olguín. La situación es compleja. Se trata de una vieja práctica. Para nadie es un secreto que los militares que están al frente de las instituciones viven del salario. O sea, no podemos venir como que esto es una cosa nueva, de que estos fueron los primeros. Le tocó a Cáceres cargar con eso. El último mono es el que se ahoga. El último mono. El último mono es el que se ahoga. Entonces a él le tocó eso. Pero eso no es ni más ni menos de lo que ha sido una práctica recurrente en todos los institutos castrenses. El que llega como director jefe de la policía, ese mismo día le llevan la mesada correspondiente, vehículo y eso. Lo que llegan a esos cuerpos de direcciones, lo mismo. Entonces, los políticos se ven entrampados por el tema de lo que es la seguridad, la lealtad. La lealtad es un componente de lo que es la permisibilidad y de hacerse de la vista gorda cuando es algo rutinario, porque estamos hablando de que es algo sistémico. Es que el que llega ahí, lo primero que se puede observar es que hay pronunciamientos del nuevo incumbente en todas las instituciones. De una vez detiene procedimientos de que no, el que en vez de transferencia se va a pagar en cheque y que venga personalmente. Pero es para empezar a tener control. Entonces es una práctica, no podemos venir de que fue algo nuevo, de que estas personas son insaciables. No, ellos no hicieron nada que no hicieron los otros. Aquí pocos militares pueden demostrar lo que tienen y cómo viven. Pero eso es un secreto a voces. De Trujillo para acá, esa es la realidad. ¿Pudiéramos, Julio César, estar ante un caso que sienta un precedente de un antes y un después? Naturalmente, por el hecho de que ninguno de los anteriores habían sido procesados. Entonces ya esto naturalmente que va a sentar el antes y el después, porque el que está ahora no se atreve a hacer lo que hizo el anterior. Entonces ese es el beneficio que tiene el enfrentar las cosas como se debe. Entonces yo creo que para salud del propio sistema y de todo el que tiene la responsabilidad de administrar lo ajeno, es precisamente que se den eso. Y esa es la ventaja
de poder contar con alguien del que tú no tengas control y que te pueda decir o pueda hacer lo que tal vez, si es alguien de los tuyos, tú no puedes hacerlo. Salpica a Danilo Medina que su jefe de seguridad del cuerpo de ayudantes del presidente de la República esté involucrado en una mafia. En términos de imagen, evidentemente que afecta, sin duda. ¿Pudo darse ahí tráfico de influencia, que él usara el poder de Danilo, que tenía al lado de Danilo? Evidentemente que todo lo que se daba era por la influencia que tenía de ser el jefe de seguridad del presidente. Eso no hay que ir a Harvard para saber eso. Entonces, es precisamente, mira, de las cosas positivas que yo le reconocí al presidente Leonel Fernández fue que él rompió con andar con un general detrás vestido de general, y ni hablar cuando Balaguer, que no era un solo, sino todos los jefes se le ponían detrás. Eso era nocivo porque cada una de esas personas que estaban detrás del presidente tenían puerta libre a donde quiera que llegaran. Pero no eran los jefes militares, no, eran del mismo cuerpo de ayudantes que estaban ahí detrás del presidente. Okay. Entonces ya eso manda una señal de que yo estoy detrás del poder. Y cuando se cambió ya de vestido de civil, de manera discreta, ni siquiera se le colocaba detrás, sino para movilizarse, cuando se paraba y ese tipo de cosas, fueron de las cosas positivas, porque era una forma de ir desarraigando el militarismo, que de una forma u otra no contribuye a lo que debe ser el orden institucional. O sea, hay que de una forma u otra quitar esa imagen de gobiernos militares y que un gobierno eminentemente civil. Claro. Entonces, en asunto de imagen, de que una persona que estaba con el presidente, evidentemente que le causa de una forma u otra una afección, y por eso creo que lo que más conviene a todos ellos es que eso se dilucide y finalmente se pueda conocer lo más pronto posible en un juicio de fondo y se establezca la responsabilidad. El que la hizo, que la pague; el que cometió un ilícito penal tiene que responder por ello, y las penas son personales. Entonces, creo que a quien más le conviene son a los mismos procesados de demostrar si realmente lo que se le imputa se corresponde con la verdad. Permítame a la última pausa. Cuando retornamos, cerramos esta entrevista especial con el tema Onza. Hasta a dar un giro, el que estaba prófugo, Henry Contreras, se encuentra en territorio dominicano, extraído precisamente desde los Estados Unidos, y está respondiendo. Y de hecho, se dice que está colaborando. ¿Hasta dónde usted cree que pudiéramos llegar? Se va a descubrir la ramificación e implicación delincuencial, corrupta y criminal que implicó el saqueo a la Onza y la muerte de Junior Ramírez. Después de esta pausa vemos esa parte, porque la verdad que esta es una entrevista muy interesante, porque estamos viendo todos los temas más impactantes de corrupción, crimen organizado, lavado y hasta droga. Llegaremos de César en la próxima entrada, o en la próxima parte de esta entrevista. Lo continuamos después de la pausa. Aquí no se corta nada. La democracia no perecerá. La libertad de expresión es garantizada. En la República Dominicana y el mundo, sigue en el periódico Sin Cortapisa. Sin Cortapisa, las noticias como son. Los latidos del corazón de Santiago se fortalecen con tus pasos caminando sus calles. Lugares que cada vez que recorres te llenan con su energía. Gente que te sonríe, que trabaja día a día para ser parte de la vida que se siente en cada rincón. Hoy, desde nuestra ciudad corazón, iniciamos un camino por nuestras provincias, resaltando la belleza única y particular de cada una de ellas,
invitándote a que tú también las camines y seas parte de la solución de una República Dominicana hermosa, mágica, que enamora y que hoy nos necesita a todos. Cubel se ha inspirado en Santiago, la ciudad que nos vio nacer, para que puedas tener piezas únicas inspiradas en sus colores, en nuestro icónico monumento y en el calor de su gente. Acompáñanos en un recorrido inolvidable. Acompáñanos a caminar nuestro país. Me siento tan agradecido que no tengo ni cómo pagar, porque si con la vida se hubiera pagado, la vida la hubiera dado, porque fui padre y madre, y lo que él estaba sufriendo, yo lo sufría doble, porque cuando él no dormía tampoco yo dormía, y no tengo cómo pagarles después de Dios a Salvador y a los demás que hicieron la gestión. Muy bien, me sentí de volver a mi casa con mi rodilla, ya se me salvó, que no me tuve que dar. Qué bien, qué bien. Entonces, el responsable de todo eso fue Salvador Holguín. ¿Qué ustedes quieren decirle a Salvador Holguín? Que muchas gracias y también te le agradece mucho, que Dios siempre mantenga, que le dé larga vida y salud a ella, a su familia, y que Dios le bendiga siempre. Buenas tardes para todos los líderes de este maravilloso grupo de líderes comunitarios. Dándoles las gracias y la bienvenida a este joven que hoy le hemos hecho un gran trabajo entre todos. Y le damos las gracias a nuestro líder, Salvador Holguín, por habernos extendido las manos con este trabajo. Y le voy a decir algo, a alguna gente que se pierde con la profesión Salvador Holguín. Salvador Holguín es periodista y es investigador. Eso, él no es médico, es periodista. Pero es un hombre que cuando hace un bien a una comunidad se siente feliz, lo cual tiene un grupo que también nos sentimos felices cuando nos hace el trabajo y nos ha dado la oportunidad de hacer nuestro liderazgo junto con él. El grupo de nosotros se llama los líderes democráticos de Dajabón, pero todos somos Salvador Holguín, así que Dajabón tiene un líder comunitario. No hay problema que se nos presente que no lo podamos resolver. Si por medicina o por médico o por dinero no se pierde una vida, Salvador Holguín no la deja perder, porque los líderes que estamos en el grupo tenemos la orden de Salvador Holguín. Donde haya un problema, búsquelo, llame, que lo traigo y lo resuelvo. Así que Salvador, 1000 años de vida, que nadie lo dura, pero que Dios se lo dé, para que siga haciendo lo que usted sabe hacer. Así que, más nada. Continuamos con esta interesante entrevista. Miren, uno de los casos que ha estremecido el país en el gobierno de Danilo Medina por lo impactante del crimen, la forma vil y cobarde como fue asesinado un catedrático y abogado y comunicador también, como Junior Ramírez, luchador contra la corrupción, con su institución que se llamaba CONA, y también el asalto, el saqueo, el robo vulgar que había en la onza. Eso fue lo que me impactó. Por cosas de la vida, Julio César, a mí me tocó llevar ese caso del punto de vista del periodismo, la comunicación, denuncia, pero también entrevistar a Junior Ramírez. Lo matan por la entrevista que me dio a mí, o lo que dijo en la entrevista mía, o conmigo, y luego el GENI me manda aquí a mi oficina a ofrecer la exclusiva para que lo entreviste desde los Estados Unidos. También la acepté porque los periodistas estamos para eso. Y resulta que el GENI estaba prófugo, yo fui allá a una corte donde él estaba preso y ahora ya está en territorio dominicano. Yo no había tenido la oportunidad de entrevistarte después del horrendo crimen de Junior, que era amigo nuestro, de todos.
y conocido. ¿Qué te pareció la forma o el crimen de Junior Ramírez y además el saqueo, el escándalo de corrupción que generó la ONSA en la gestión de Manuel Rivas? Mira, Junior, no solamente coincidíamos en el tema de combate a la corrupción, la denuncia contra la corrupción, sino que era mi compañero de facultad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El impacto que me causó es indescriptible, porque yo recuerdo, él me habló, yo estando en Manizales, Colombia, participando de un congreso de municipalistas, como un sábado, me escribió, yo le dije, yo estoy fuera, cuando regrese yo te contacto de una vez. Vine y en esos días no fue posible verlo. El día que apareció su cadáver, me llama un profesor de la universidad y me dice que Junior lo han dado por desaparecido desde ayer. Bueno, justamente a ver la imagen ahí. Y cuando comenzamos a movilizarnos, a contactar de una vez personas, yo voy a la casa ya a la hora de almuerzo y justamente otro profesor amigo me había enviado, me estaba hablando por WhatsApp, pero yo estaba almorzando, ya había terminado, y cuando tomo el teléfono para revisar me entra la llamada y me dice, ¿supiste? Yo no. Y esa imagen fue la que vi que tú la había posteado. Sí, me tocó a mí también dar la primicia de cuando aparece el cuerpo amordazado con 2 plos encadenados y un candado y un tiro en la cabeza. Yo, o sea, es indescriptible. De una vez me trasladé a la universidad y ahí inclusive estaba el vehículo, estaba la policía verificando, y realmente fue algo impactante porque uno lo primero que piensa es que pudo haber sido uno. Exactamente. ¿Yo me vi ahí? No. Yo veo la imagen y yo me ubiqué ahí. Y, algo, por ejemplo, que uno de una forma u otra causa un impacto de si vale la pena tú estar en esto. Viene una merma. Con honestidad yo dije, no, pero es que tú no puedes estar abogando por algo en lo que tú crees que desde la posición que tú asumes, no obstante el riesgo que hay para ti y para tu familia, llegar a ese nivel y sobre todo la forma de la muerte, pues evidentemente que te causa un impacto terrible. Sirvió esto para que entonces las autoridades descubrieran algo que también era un secreto a voces de las situaciones que se daban en la ONSA. El saqueo, el robo y la corrupción. Exactamente, como se pudo demostrar en la auditoría realizada. ¿Qué puede uno esperar? Demandar que se haga justicia. ¿Se va a reparar la muerte de un ser humano? Evidentemente que no. Pero esto es un indicador de lo mal que vamos como sociedad y que de una forma u otra, cuando uno hace hincapié en que se debe seguir fortaleciendo la lucha contra la corrupción, el cese de la impunidad, es para que el funcionario se vea, sienta el temor y sepa que la comisión de un acto contrario a la norma y sobre todo a lo que son los preceptos éticos de probidad que exige la administración pública, pues se abstengan de hacerlo. Y por eso el tema y la reiteración de las sanciones, que si no hay sanciones, si continúa la impunidad, se van a seguir produciendo. Y ojalá que finalmente se pueda llegar hasta lo último de este caso, si la real motivación fue la denuncia de corrupción en la ONSA y que estos puedan recibir la sanción que
realmente se merecen. Siendo honesto, te atemorizaste. Yo siento que mermaste un poco después de ese caso. No, sin duda. Te reitero que tú te ubicas. Te impactó tanto totalmente, que tú sí. te puso a reflexionar. Sí, pero hubo, y sobre todo el componente de si vale la pena. Temor. Ahí está. Temor, todo ser humano, el temor es un sentimiento. O sea, nadie puede decir que no siente temor. Uno siente temor y es precisamente el tú sentir temor es lo que te hace abstenerte de cometer algunas acciones que son contrarias porque tendrían consecuencias. El temor de cuando tú eras pequeño, de tú sobrepasar la raya que te ponían tus padres, tú no puedes pasar de la calle tal, de la casa tal. Entonces tú te frenabas, aunque tú no lo vieras ahí, tú no lo hacías. Entonces tú te paras en un semáforo rojo sin ver a ningún policía porque sabes que hay un nivel de consecuencia que si tú transgredes esa norma, te van a sancionar, ese es el temor. Pero aquí es una combinación. Del temor uno sabe que se va a morir, pero sí el impacto es de que merezco recibir una agresión de esa naturaleza por lo que yo estoy haciendo, que lo que procuro es que haya respeto a la institucionalidad, de que haya respeto con la cosa pública para bien de la sociedad y sobre todo lo más grave y sí me afectó es ver cómo se quiso destacar algo de lo cual ya Junior no se podía defender. Es decir, que lo quisieron asesinar moralmente. Le dieron una connotación, inclusive en esa rueda de prensa que yo vi a la fiscal de la provincia de Santo Domingo, que hizo énfasis de que el móvil fue tal cosa. Óyeme, que independientemente de cuál pudo haber sido el móvil, hay no algo que sobrepone sí. esa condición, que es la muerte atroz de un ser humano. Entonces, sobre todo sobre alguien que no se puede defender. O sea, tú dices que se trató de esto y esto y esto, y de alguien, entonces tú crees realmente en lo que dice esa persona. Claro. Además, porque no se enfocó en la corrupción, que ella estaba para eso, para investigar. Efectivamente, entonces busca, mira que cuando hay crímenes de sangre, eso se antepone a todo. Independientemente de que la persona inclusive fuera a agredir a quien se defendió y lo mató. Eso es lo que se va a juzgar, que tú le quitaste la vida a una persona. Eso es lo más importante. Lo otro es accesorio. Entonces, pero no solamente eso, Salvador, sino que en una campaña que al día siguiente se monta, destacaban la figura de Junior, Cona, con la figura del presidente de Adoco, en mi caso. O sea, como que... Querían embarrar, querían dañar. Eso duró como hasta las 10, 11 de la mañana del día siguiente, cuando se dieron cuenta de que no tenían cómo vincularme ni arrastrarme, porque yo quedé vivo, yo estaba vivo, y yo sí tenía cómo defender y cómo decir las cosas. Porque a todo esto, cuando están en el proceso de investigación, sale a relucir la vinculación mía con Junior, la amistad mía con Junior. Y no me llamaron, quien me lo dijo, no, pero eso no es un secreto, de que somos amigos. Y compañeros de universidad, claro. ¿no? Y amigos, yo había estado en su cumpleaños días antes. Entonces, hay algo que quisieron y se prestaron a esa perversidad personas que gozaban de mi aprecio, periodistas y sobre todo mujeres. Y se prestaron ¿por qué? Porque tú te das cuenta que hay una, ya con todos estos grupos de WhatsApp, pues aunque tú no estés, hay amigos que están y te lo muestran. Entonces, al mismo tiempo, y por Twitter, al mismo tiempo, esas tres personas pusieron el mismo tuit, queriendo atraer, que era como, bueno, ya salimos de Junior,
no lo matamos, pero vamos a arrastrarlo a que se dedican a la práctica de extorsión, que fue la connotación que le quisieron dar. Pero cuando se dan cuenta que no tienen cómo vincularme a una práctica que ellos fueron quienes la establecieron, y me di cuenta porque alguien que trabajaba en prensa de la Fiscalía se prestó también a eso, y que ya al mediodía parece dijeron no, esto es algo, y sabían que yo podía defender. Esto deja como resultado el tú conocer la especie humana, tú ver de qué son capaces, que no obstante estar él muerto y de la forma que lo hicieron, quisieron matarlo moralmente, pero quisieron arrastrar también. Y a esas personas yo las perdono, ellas no saben que yo sé que se prestaron a eso, y yo eso se lo dejo a Dios. Ahora, no lo olvido, y ojalá que su discurrir por la vida sea siempre de bien, y que no tenga uno que en un momento determinado que tener ni siquiera una opinión de ellas. Así es. Para finalizar, César Emilio Peralta, alias el abusador, por lo que se observa en el panorama, estuvo vinculado muy de cerca con el poder, y de hecho empiezan a caer ya legisladores. Se dice que van a pedir varios exfuncionarios del gobierno pasado de Danilo, que menciona Kenny Alora, la asistente de Danilo, Alonso, su esposo. Desde la cárcel en Colombia manda un audio diciendo que los últimos 50 millones que le entregó a Danilo como aporte a campaña fue en la marginal donde estaba la oficina de Danilo. Todo esto, ¿qué opinión te merece? Mira, yo soy, con el tema narcotráfico, yo soy muy cauto. Ajá, ¿por qué? Porque la corrupción que se da en la administración pública tiene rostro y nombre. Yo puedo con responsabilidad perfectamente señalar que el director de tal institución, el ministro de tal institución, de manera responsable, está involucrado en un acto contrario a la norma. Y esa persona yo lo estoy identificando y él me está identificando a mí. Pero el narcotráfico no tiene rostro. Ajá. Tú no sabes quién está, quién no está. Si es el empresario, si es el militar, si es el político, si es el religioso. Yo por eso, yo en esos casos solamente observo y espero. Tengo la información de que probablemente sea extraditado de Colombia a San Juan, Puerto Rico. Sí, hoy ya lo aprobaron. Entonces, vamos a esperar cuáles son los resultados de la negociación que de seguro tendría él con las autoridades, porque los Estados Unidos es justicia negociada. Naturalmente, los americanos no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. No necesariamente las informaciones que ellos obtienen en un caso le den uso de inmediato, sino que las reservan para utilizarla en el momento oportunamente. Así es, así es. Entonces, por eso yo en esos casos yo se lo dejo a ellos, que son los que saben, son los que tienen el problema del consumo de drogas, y son quienes hacen todos los esfuerzos para que los países que son productores, son utilizados como puentes, como el caso nuestro, pues hagan el mayor esfuerzo para detener eso. Pero vamos a esperar cuáles son los resultados. ¿Y no te llama la atención la forma como operaba Susancha? Y hasta que los Estados Unidos no se interesa, no fue tocado. No, es que eso es, mira, eso es cíclico. Mi experiencia originaria es la prevención del uso de drogas. Yo tuve la oportunidad de ser asesor de 3 directores de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de ir a la DEA, de ir a Naciones Unidas, de ir al ILANU, el Instituto Latinoamericano de Prevención de los Crímenes y Delitos. Y tuve la oportunidad de conocer al general Rosso José Serrano, ese director de la Policía de Colombia, que fue quien capturó a Pablo Escobar y desmembró el cartel de Cali. Y las intríngulis del mundo de las drogas es una realidad. No hay forma de que el narcotráfico pueda
producirse si no es con la connivencia de las autoridades. Que está para combatirlo y perseguirlo. A todos los niveles. Y se da la situación de que es cíclico. El mismo sistema lo va sacando. Llega uno, cae, sube otro, tiene un ciclo, cae, sigue, y así. Es un mundo interesante. Yo inclusive inicié un libro que se iba a titular Narcotráfico, Cuerpo y Alma, de la cual hice una gran compilación, inclusive en una biblioteca de los Estados Unidos, de documentos desclasificados. Tanto Bolivia como país cultivo, Perú, país cultivo, Colombia, país productor, los Estados Unidos, país consumidor, la República Dominicana, país tránsito. Pero es tan complejo, mueve tantos intereses, involucra a tanta gente, que yo dejé eso en la gatera, en la gaveta. Y ahí hice el crossover al tema de la corrupción, en la que ya tengo involucrado desde el 4 de agosto del año 2000, el decreto de incorporación de la Alianza Dominicana contra la Corrupción, lo firmó Leonel Fernández 12 días antes de salir de la presidencia en el año 2000. Bueno, creo que hemos tenido una entrevista muy amplia, temas nodales, importantes, que han impactado de una forma u otra la sociedad dominicana y el mundo. Creo que sí, que ha sido lo mejor. Sus ponencias están muy claras. Esperamos que se pueda seguir profundizando, porque en definitiva, y no sé si usted estará de acuerdo, todos estos casos dañan nuestra sociedad. Sin duda, mira, la insistencia nuestra con el tema de la corrupción, que a veces no se ve simpática. La República Dominicana es parte de lo que fue un programa desarrollado por el presidente Reagan, que se denominó Iniciativa para la Cuenca del Caribe, a través del cual se le garantizaba una cuota azucarera a los países productores, en el caso de República Dominicana y Centroamérica, y la instalación de maquileras, lo que se conocen aquí como zona franca. Eso le garantizaba un ingreso a la economía de estos países. Ese programa culminó en el año 2011 y por ello comienzan los Estados Unidos a promover el Tratado de Libre Comercio, que se conoce como el DRCAFTA. Los fondos, que eran el resultado de una ley que iban destinados a apoyar a estos países, se hizo una cuenta denominada Cuenta del Milenio o Fondos del Milenio, donde los países beneficiarios del programa iban a cesar, pero estaban condicionados a dar notación de avance en derechos humanos y lucha contra la corrupción. La República Dominicana ha dejado de recibir más de 5.000 millones de dólares. Lo ha recibido Honduras y El Salvador. Solamente República Dominicana y Guatemala no lo han recibido, porque no han dado notación de avanzar en lucha contra la corrupción. Entonces, cuando nosotros abogamos es para que la República Dominicana descienda en el ranking de Transparencia Internacional, que la vez que hemos estado más bajo fue en el puesto 103. Pero tenemos varios años entre 103, 115, 123 y terminamos en el 137 como de 158 países. Entonces, si nosotros no trabajamos el tema de la prevención y del combate a la corrupción, vamos a seguir apareciendo ahí y nos vamos a alejar de estos fondos. Pero también nos aleja de inversiones que lo primero que hacen, dime, la garantía, la seguridad jurídica, la transparencia, no, mire los rankings en cuáles están. Entonces eso aumenta el riesgo país. Y si no trabajamos el tema, vamos a seguir quemándonos en esa materia y los perjuicios van a ser cada día más aumentando, y en nada favorece que nos coloquen en la misma posición que se coloca a Venezuela, a Haití y a Honduras,
como los países más corruptos de la región. ¿Tú albergas las esperanzas de que podamos mejorar la imagen desde el punto de vista de lucha contra la corrupción en la República Dominicana ante el mundo? Efectivamente, creo que si se hace el esfuerzo lo podemos lograr. Así es. Agradezco tu amabilidad. Hemos conversado en el día de hoy con Julio César de la Rosa, coordinador de ADOCO, institución que se dedica a la lucha contra la corrupción y en procura de la transparencia en el uso de los recursos del Estado en la República Dominicana. Y a ustedes le doy las gracias y decirle que será hasta otra entrega. Hilando Fino